Muy buenos días, apreciados estudiantes. El día de hoy nos encontramos dando una clase de física con el tema de movimiento, ¿sí? En tiempos pasados, ustedes ya copiaron en sus cuadernos toda la teoría correspondiente al movimiento, donde hicimos un ejemplo. Voy a retomar las fórmulas que vamos a utilizar para el análisis de un movimiento representado en una gráfica. Cuando hablamos de movimiento, primero tenemos que partir de que cualquier cuerpo está siempre en una posición, ¿sí? Esa posición inicial la vamos a llamar XY, que se llama posición inicial, con una flecha en la parte superior. Eso significa que es un vector. Al igual que la posición final, que se representa con la letra F. Cuando un cuerpo cambia de posición, ¿sí? Eso lo vamos a llamar desplazamiento. Ese desplazamiento lo vamos a determinar por un factor que se llama delta de X. Delta de X es un cambio de posición, ¿sí? De una posición final le resto una posición inicial, para darme cuánto fue realmente el total de ese desplazamiento, ¿sí? Posición final menos posición inicial. Resulta de que cuando hay un movimiento, también hay un espacio recorrido. Ese espacio recorrido va a ser siempre igual a la sumatoria de todos los desplazamientos. Todos los desplazamientos, ustedes ven aquí dos rayitas que significa valor absoluto. El valor absoluto quiere decir que ese número siempre va a ser positivo, ¿sí? El desplazamiento puede ser negativo. ¿Por qué? Porque es un vector. Y al ser un vector puede tener sentido opuestos o un sentido contrario al que se está realizando. Cuando el sentido es contrario, ese sentido es negativo, ¿sí? Un ejemplo, cuando yo voy a la derecha, siempre va a ser positivo, y cuando voy al lado opuesto, que es la izquierda, va a ser negativo. Pero ese espacio recorrido siempre debe de ser positivo. La velocidad media, que también es un vector, es coger el desplazamiento que se dio menos el delta del tiempo, esa diferencia de tiempo que se da, que es el tiempo final menos el tiempo inicial. También es un vector, porque yo sí puedo tener velocidades negativas. Yo puedo decir que la velocidad de este automóvil en este momento es menos 5 kilómetros por hora. Ah, profe, pero ¿cómo va a tener un carro va a estar con menos 5 kilómetros por hora? Quiere decir que ese movimiento, esa velocidad se está dando en sentido contrario. Si yo voy hacia la derecha o hacia arriba, ese movimiento, esa velocidad es positiva. Pero si yo voy hacia la izquierda o hacia abajo, como es lo contrario, eso me está indicando, ese negativo me está indicando la posición, es ese movimiento, si es opuesto o si es hacia la derecha o hacia arriba. Y la rapidez media, que es la misma velocidad, pero ya no en forma de vector, esta sí no es negativa, que tiene que ver con todo el espacio recorrido dividido por el tiempo, ¿sí? La idea es de que podamos recordar estas fórmulas, ya que las vamos a utilizar durante el desarrollo del trabajo o del ejercicio. Importante, cuando ustedes ven una gráfica que corresponde a movimiento, donde tengo que en el eje de la Y está la distancia, que puede estar en cualquier medida, puede estar en kilómetros, puede estar en metros, eso lo tienen que ver muy bien de la gráfica que los que van a realizar, del ejercicio que realizan. Van a mirar que la distancia está en qué, si está en kilómetros, si está en metros, o si está en otra unidad que tenga que ver con distancia. Y en el eje de las X tenemos el tiempo. También tenemos que estar muy presentes que ese tiempo puede ser en segundos, puede ser en horas, puede ser en milésimas de segundo, pero lo más utilizado por lo general son o minutos, segundos o horas. Tienen que ver muy bien la gráfica, el tiempo. En este caso tenemos kilómetro y tenemos hora. Ahora, importante,
Cuando la gráfica tiene esta dirección, este desplazamiento va a ser positivo. Esta posición, cuando yo tengo este movimiento así, este movimiento va a ser positivo. Si yo tengo una línea horizontal, o sea, horizontal, quiere decir que el cuerpo está en reposo, está totalmente quieto, está en el mismo sitio. Quiere decir que ese movimiento siempre va a ser igual a 0. Y cuando baja, que es el movimiento contrario, es el movimiento opuesto, o sea, aquí voy a la derecha, aquí quiere decir que voy hacia la izquierda, eso significa que el movimiento es desplazamiento, es negativo, ¿sí? Son 3 cosas muy importantes para tener en cuenta. Por eso el ejercicio que estamos haciendo acá son de 3 posiciones diferentes, con el fin de que ustedes vean cómo es el comportamiento. De esta manera es importante mirar cómo se resuelve este tipo de ejercicios. Me importa que queden muy claro las fórmulas. Posición inicial se denomina X, posición final se denomina XF, desplazamiento va a ser delta de X, o sea, la diferencia entre estos dos, que es posición final menos posición inicial. El espacio recorrido es la sumatoria de todos los desplazamientos, de manera positiva. La velocidad media es coger el desplazamiento dividido la diferencia del tiempo, y la rapidez es igual a este espacio recorrido dividido el tiempo. Esas son las fórmulas que vamos a utilizar. Lo que nos interesa es que a cada desplazamiento le vamos a calcular el desplazamiento, vamos a calcular el espacio recorrido, vamos a calcular la velocidad media y le vamos a calcular la rapidez. Muy importante es tener en cuenta que el movimiento que tenemos acá está dado con 3 segmentos. Yo voy a numerar los segmentos, cada rayita le voy a colocar un número. Quiere decir que por cada número que yo haga, este procedimiento lo tenemos que repetir tantas veces sea necesario. En este caso vamos a mirar, esta primera raya sería un primer movimiento, este sería el segundo y este sería el tercero. ¿Eso qué significa? Que yo voy a empezar y coloco lo siguiente. Tengo una primera raya. Eso quiere decir que va a ser mi primer desplazamiento. Va a ser mi primer desplazamiento. Eso significa que le voy a calcular todo, voy a aplicar todas las fórmulas. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular el desplazamiento. ¿Sí? Calculo el desplazamiento. Ya vimos que el desplazamiento es igual al delta de X. Y el delta de X es que coger posición final menos la posición inicial. Bueno, ustedes se van a dar cuenta en las líneas, el primer punto que me encuentre en la primera línea es lo que voy a reconocer como si fuera lo inicial. Y el punto, sigo la trayectoria de la línea, y el último punto que me encuentre va a ser el punto final. Entonces aquí resulta que voy a hallar el delta de X, que es igual. Posición final. Me paro en el último punto y miro a qué número corresponde en el eje de las Y. Me doy cuenta que dice que es 6. Entonces yo coloco 6. ¿En qué unidad está? Es muy importante. No sirve el número solo, porque el número solo es una magnitud, es un número, más no es una magnitud. ¿Qué quiere decir eso?
que yo miro 6, ¿en qué unidad está? En kilómetros. Mucho cuidado con lo siguiente. La fórmula tiene menos, quiere decir que yo coloco el menos de la fórmula. Y miro posición inicial. Ah, ¿cuál es la posición inicial? Vengo y miro, mire, está sobre la raya, es menos 2. Como dice que es un número negativo, coloco menos 2. Y coloco la misma kilómetros. Hasta aquí es lo físico. Ya esto es una operación matemática, que yo les he recalcado mucho. Matemática. Entonces, delta de x es igual. Como aquí tengo primero que romper el paréntesis, coloco 6 kilómetros, menos por menos da más 2 kilómetros. Entonces quiere decir que el delta de x es igual a 6 más 2, 8 kilómetros. Muy bien, tenemos que esto nos dio 8 kilómetros. Ya tenemos el desplazamiento. ¿Qué viene ahorita? Espacio recorrido. El espacio recorrido ya le dije que lo vamos a llamar x y es igual al valor absoluto de delta de x de la posición 1 que estamos haciendo, ¿sí? Quiere decir que coloquemos este valor que nos dio aquí abajo, lo voy a colocar positivo, o sea que esto es igual a 8 kilómetros. Luego dice, calcule la velocidad. La velocidad es igual al delta de x de la posición 1 que ya estamos haciendo sobre el delta del tiempo. De aquí ya tenemos delta de x. Delta de x ya nos dijo que era ¿cuánto? 8 kilómetros. Y que lo dividamos con el tiempo. Pero recuerden que el delta del tiempo es tiempo final menos tiempo inicial. Quiere decir que sería 8 kilómetros dividido tiempo final. Vengo y miro el último puntico y lo bajo hasta el eje de la y, miro, dice 1. Entonces el tiempo final sería 1. ¿En qué unidad? Horas. Menos el tiempo inicial. Compañeritos, estudiantes, mire dónde está el punto. Está dentro de la raya. Si yo subo, el valor que va a estar aquí es 0. Quiere decir que el tiempo inicial fueron las 0 horas. Quiere decir que esto es igual a 8 kilómetros dividido 1 menos 0 da 1 horas. Quiere decir que 8 y 1 daría 8 kilómetros por hora. Esa sería la velocidad. Luego viene ¿qué? La rapidez. La rapidez es igual a ¿qué? A x dividido el tiempo. ¿Cuánto vale x? Mírelo, aquí está. X, que se denomina espacio recorrido, sigue siendo 8 kilómetros. Dividido el tiempo. El tiempo va a ser este. Este es el tiempo, el que tenemos acá, que es 1 hora. Lo que quiere decir que 8 y 1 me da 8 kilómetros por hora. Y acá ya tenemos la primera posición. Ahí ya terminaría la primera posición. Pasamos a ¿cuál? La segunda posición. Aquí voy a hacer lo mismo. Recordemos. Primero calculo desplazamiento, que es delta de x igual a x final menos x inicial. Luego calculo el espacio recorrido, que se denomina x y es ese desplazamiento, pero positivo. Y por último calculo la velocidad y la rapidez. Para calcular ese segundo desplazamiento hacemos lo mismo. Ya este que está acá
deja de ser, ya nos vamos para el segundo desplazamiento, quiere decir que ya no voy a utilizar el primero. Voy al segundo desplazamiento. Me paro en el primer punto, este sería el inicial y este sería el final. Vamos a mirar acá. Entonces vamos, final. Vamos allá del desplazamiento. Final. Estoy acá, me paro, vengo y busco el número en el que se encuentra al lado de la Y, me dice que es 6. 6 kilómetros. Sigo insistiendo, mirar siempre la unidad. Menos. El inicial sigue siendo 6 kilómetros. Y a 6 le quito 6, me quedaría 0 kilómetros. ¿Se acuerda que yo les dije al inicio de que cuando tengo una línea horizontal, ese valor siempre va a ser 0 porque está en reposo? Entonces, ¿cuánto sería el espacio recorrido? Pues si no hay desplazamiento, ese espacio sería 0. La velocidad, delta de x, ya dijimos, ¿cuánto nos dio el delta de x? Bueno, aquí nos dio 0 kilómetros. Dividido el tiempo, entonces recuerden que esto es tiempo inicial, tiempo final, menos tiempo inicial. Vamos a mirar. 0 kilómetros, tiempo final. Entonces lo mismo, miro aquí, bajo, y me doy cuenta que está en 4 horas, menos la inicial que está acá, que está en 1 hora. Entonces, ¿eso cuánto nos da? Nos daría que esto es igual a 0 kilómetros, 4 menos 1, daría 3 horas. Pero 0 dividido 3 nos daría que, como está en reposo, su velocidad es 0 kilómetros por hora. Y voy a la rapidez. ¿X cuánto es? 0 kilómetros. Dividido el tiempo, ya recuerden que este es el tiempo. Ahora sí, coloco las 3 horas y esto me sigue dando 0 kilómetros por hora. Y aquí ya tendríamos el desplazamiento número 2. Luego viene el desplazamiento número 3. Entonces lo mismo. Voy para este punto, coloco tercer desplazamiento. Esto significa lo siguiente. Vamos para el último. Borro acá, ya no va a ser inicial. Nos vamos para el desplazamiento final. Miren, me encuentro con este primer punto. Este va a ser el punto inicial y este va a ser el punto final. Muy bien. Seguimos. Entonces, vamos para el desplazamiento 3. Dice que ese desplazamiento es igual a posición final menos posición inicial. Miremos, el final está sobre la raya del eje de las X. Cuando ese valor está sobre la raya, vengo acá y mire que voy a dar cuenta que esa posición final son 0 kilómetros. Viene el menos de la fórmula. Y miro cuál es la posición inicial, que es 6 kilómetros. Entonces quiere decir que el delta de x es igual 0 menos 6x, pues sigue dando menos 6 kilómetros. Recuerde que yo les expliqué a ustedes que cuando la línea tiene esta posición, el desplazamiento va a ser negativo. ¿Eso qué quiere decir? No hay usted no dice yo voy a recorrer menos 4 kilómetros, no. Me está diciendo que este es el sentido, que es 6 kilómetros menos 6 kilómetros, el sentido es contrario. Quiere decir que aquí voy hacia la derecha y quiere decir que aquí voy hacia la izquierda. Es lo que está diciendo. Ahora, les he dicho, espacio recorrido. El espacio recorrido es este mismo valor, pero positivo. Yo lo voy a colocar positivo. Muy bien. Luego viene la velocidad. La velocidad es igual
al delta de x. ¿Cuánto nos dio delta de x? Menos 6 kilómetros. Dividido el delta de t, que es tiempo final menos tiempo inicial. Entonces sigo aquí con los menos 6 kilómetros. Muy importante tener en cuenta el signo acá. Tiempo final. Mire, está aquí paradito en 6 horas. Menos el tiempo inicial. Bajo y me dice que el tiempo inicial son 4 horas. Quiere decir que esto es igual a menos 6 kilómetros. 6 menos 4, 6 menos 4 igual a 2 horas. Y 6 dividido 2, menos 6 dividido 2 nos da menos 3 kilómetros por hora. Recuerden, no es que sea negativa la velocidad. Cuando tengo este signo me está diciendo que, como les estaba diciendo, va en sentido contrario. Muy bien, ¿qué nos falta por allá? La rapidez. ¿Cómo se calcula la rapidez? Dice que la rapidez es x. Busco dónde está x. Mire, x dice que vale 6 kilómetros. Dividido, recuerden, le he dicho, el tiempo es este que ya tenemos aquí, 2 horas. Entonces, 6 dividido 2 es igual a ¿cuánto? A 3 kilómetros por hora. Hasta ahí tenemos ya la mitad del trabajo resuelto. Nos falta otra parte. Ya calculamos todos los desplazamientos. Ahora nos interesa ya desplazamiento total, espacio recorrido total, velocidad total y rapidez total. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo mismo. Borro aquí y aquí. Entonces ya aquí vamos a hablar que vamos a calcular desplazamiento total. El desplazamiento total, muy importante para hacer el desplazamiento, y esto tienen que tenerlo muy en cuenta. El desplazamiento total se calcula de la siguiente manera. Cojo el primer punto que tenemos y lo voy a unir con el último punto. Mire, voy a sacar un segmento. Cuando yo uno eso, esto es lo que lo voy a llamar desplazamiento total. Y sigue por la misma fórmula. X final, ¿sí? Entonces recuerde, primer puntico que encuentre va a ser el inicial y el último que encuentre va a ser el final. El inicial, el final, delta de X, total que estamos hallando. X final, como está dentro, está en la raya, ese punto quiere decir que es 0 kilómetros menos desplazamiento inicial, pero mira que el desplazamiento inicial nos está diciendo que es menos 2. Recuérdese, el menos de la fórmula, como voy a colocar menos, coloco 2 y no se les olvide acá colocar kilómetros. Entonces delta de X es igual a 0 kilómetros menos, por menos da más. Quiere decir que delta de X es igual a 2 kilómetros. Quiere decir que el desplazamiento total de esa persona fue de 2 kilómetros. Ahora vamos a ver el espacio recorrido total. Este es igual a sigma, que significa sumatoria, de todos los delta X ya hallados. Entonces nos quería decir que este recorrido total, que lo voy a llamar X, va a ser igual al desplazamiento 1, que ya lo hallamos, más el desplazamiento 2, que ya lo hallamos, y el desplazamiento 3, que también ya fue hallado. Vamos a recordar cuánto fue. Recordemos que el primero que hallamos, dijimos que fue
En el caso dado fueron 8 kilómetros, que ya lo hallamos, fue el primero que hallamos. Todos los voy a colocar positivos, más el segundo desplazamiento que ya dijimos que fue 0, más, recuerde, todos los colocamos positivos, y el último que nos dio 2 kilómetros. Vamos a mirar acá, sí, 2 kilómetros. Entonces cuando hago la suma, 8 más 0, 8 más 2, 10 kilómetros. Muy bien. Con esto ya podemos hallar velocidad, que recuerden que la velocidad es delta de x sobre el delta del tiempo. Delta de x ya nos dio 2 kilómetros. El delta del tiempo, acuérdense, tiempo final menos tiempo inicial. Esto va a ser igual aquí a 2 kilómetros dividido tiempo final. Miren, tiempo final, claro, aquí está, 6 horas. Menos el tiempo inicial, como está en la misma raya, miremos que son 0 horas. Quiere decir que esto es igual a 2 kilómetros dividido 6 horas. 2 dividido 6, 2 dividido 6 me da 0.33 kilómetros por hora. O sea, que quiere decir que todo este recorrido lo hizo en 0.33 kilómetros por hora. Y la rapidez es igual a ¿qué? A x dividido el tiempo. X, ¿cuánto nos dio? 10 kilómetros. Miren, aquí está x, 10 kilómetros. Dividido el tiempo. Recuerden que el tiempo es el numerito que ya tenemos acá, 6 horas. Entonces 10 dividido 6 nos da 1.6 kilómetros por hora. Y aquí hemos dado ya solución a el ejercicio de cómo interpretar una gráfica del movimiento donde se tiene distancia versus tiempo. Muchas gracias y espero que este video les sirva para el desarrollo del taller. Muchas gracias y que tengan ustedes un feliz día.